Eh, a los amigos oyentes, ustedes han escuchado y siempre en casa me lo decían de una u otra manera, hay que arroparse hasta donde la manta alcance. Y ese es el tema de hoy. Don Orlando, explíquenos en buen panameño cómo aplicar este concepto. Bienvenido. Sí, buenos días Álvaro, buenos días Lisbeika, bendiciones a todos en este viernes y a todos los radioescuchas. Mira Álvaro, este es un tema que a mí me encanta conversarlo porque creo que todo lo que tiene que ver con educación financiera empieza por nuestra propia forma de estructurar nuestra mente y de gestionar nuestros deseos. El término, igual que a ti, de uno se arropa hasta donde la manta alcanza, yo creo que es la sabiduría de nuestros abuelos y de nuestros padres. Yo recuerdo a mi mamá siempre me decía desde muy pequeño, decía, uno se arropa hasta donde la manta alcanza. Y eso tenía una justificación lógica. Probablemente igual que tú, Álvaro, yo también nací y crecí en un hogar humilde, en donde lo que no había era dinero para gastar en cosas que no fuesen necesarias. Y uno como niño pues deseaba ese juguete que el compañerito de la escuela o que el vecino tenía, y que uno dice, oye, pero yo también quiero tener ese juguete, y los padres le decían a uno, no, o sea, eso, no hay plata para eso. No podemos endeudarnos para comprarte una bicicleta o para comprarte un juguete X. Entonces uno aprendió que hay cosas que uno las puede desear, mas no necesariamente debo ir a pedir prestado o a empeñar lo que no tengo para poder comprarlo. Y por ahí es donde viene la educación. Es qué tanto nosotros podemos establecer esos esquemas mentales que nos lleven a entender que hay cosas que nosotros debemos aprender a decir no y entender que y aquí me voy a poner un poco religioso, o sea, la envidia es un pecado. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comenzamos a envidiar lo que otros tienen, es donde caemos en la tentación de usar la tarjeta de crédito para comprar algo que no necesitabas y después quedas con una deuda. Okay. Eso aplica incluso si tienes algo de recursos, porque te ayuda, Orlando, a ahorrar. Arrópate hasta donde la manta te alcanza. También te puede ayudar, si lo vemos de otra perspectiva, a guardar tu dinerito. Que te entró un ingreso, el décimo, que te entró una bonificación, que me gané algo en la lotería, pues, porque hay gente que juega lotería, yo no juego lotería, que no sé, hice un trabajito extra. Entonces sigue arropándote hasta donde la manta te alcanza y el dinerito extra, guárdalo para una situación de emergencia. ¿No es así, Orlando? Mira, Álvaro, lo que acabas de decir es exactamente la radiografía del deber ser. ¿Okay? Cuando usted tiene un dinerito extra, lo ideal es designarlo o asignarlo, mejor dicho, para algo que realmente tenga alguna importancia y validez a futuro. Y aquí quiero referirme a un tema que ya lo hemos conversado en programas anteriores y es mi fórmula financiera para tener libertad. Y es ingreso menos ahorro igual gasto. Entonces, cuando yo priorizo el ahorro, ¿sí? Estoy quitando la tentación de gastar en aquello que yo no necesito, ¿sí? De gastar en eso que porque mi vecino lo tiene o porque mi amigo lo tiene o porque lo vi en las redes sociales, entonces yo también lo tengo que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy priorizando en algo que para mi futuro es importante, que es mi ahorro, es mi fondo de emergencia, es mi fondo de inversión, sí, está dentro de mis
planes financieros a futuro. Entonces, no se trata solamente de que si no tengo dinero no endeudarme, sino también de que si además de eso, si tengo el dinero, pues entonces aprender a discriminar entre lo que sí debo utilizar, en qué sí debo utilizar el dinero y en qué no debo utilizarlo. Eso que mencionas, Orlando, de priorizar o identificar, como quien dice, los gastos básicos, los bases, los que sí o sí tienes que pagar. Hay quienes de alguna manera a lo largo de su vida se acostumbran a vivir de cierta forma y los ingresos pueden estar bajando. ¿Cómo ajustar, cómo identificar, cómo priorizar esos gastos que sí obviamente tienen que estar dentro para no fallar y cuáles podríamos quizás aplazar un poco, ¿no? Abstenernos de ir por ellos? Mira, Lisbeca, eso es educación financiera pura y dura, ¿eh? Ojo con esto. Y yo, dentro de mi metodología, yo trabajo en 4 ejes principales precisamente para llegar a ese punto que mencionas. Identificar cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, cuáles son tus gastos incidentales o estos de emergencia que nos ocurren y cuáles son tus gastos discrecionales. Y el problema lo tenemos en el 4º grupo de gastos. Allí es donde caen todos esos gastos que van más allá de la extensión de tu manta. Es decir, esas cosas que tú no necesitas y que tú bien pudiste haber dicho, no lo voy a gastar, no lo voy a comprar en este momento, lo voy a dejar para después o para cuando esté listo. Entonces, esas personas que, por ejemplo, como bien lo menciona, oye, me pasó algo, perdí mi empleo o se presentó una situación en donde mis ingresos bajaron, o por ejemplo, estas personas que comisionan por ventas, por ejemplo, dicen, oye, tienes comisión de ventas, tienes este tipo de ingresos adicionales. Ojo con esto, nunca presupuesten sobre la base de comisiones. ¿Por qué? Porque las comisiones son variables. Entonces, si usted comienza a adquirir gastos fijos sobre la base de que usted siempre vende o recibe una comisión de $1,000 todos los meses, ¿okay? Y usted tiene un gasto fijo asociado a ese ingreso, el día que ese ingreso no llega, usted tiene un problema. Usted tiene un problema y un problema serio, porque ya usted tiene un compromiso, pero no tiene cómo cubrirlo. Entonces, en ese momento, usted tiene que comenzar a meterle mano ¿a qué? A todos esos otros gastos que usted definitivamente los está haciendo por gustos, por darse un lujo, por darse no sé cómo llamarlo, o sea, me estoy autoconsintiendo. Fantástico, todos tenemos derecho a sentirnos bien con nosotros mismos, pero también tenemos que ser responsables. Y dentro de esa responsabilidad, los gastos que son discrecionales son los primeros que hay que eliminar. Y de eso se trata el proceso. Muy bien, interesante. Esto es una especie de manual de instrucciones, amigos, lo que estamos haciendo cada viernes con Orlando. Y ojalá la gente escuche. Y hay algo de lo que hemos hablado y yo quiero que se repita el día de hoy para todas aquellas personas que nos están sintonizando. Señores, usted hoy tiene un puesto de trabajo en cualquier empresa, cuídelo como oro en polvo, porque cada día se reducen más las oportunidades de empleo en este país por la situación que estamos viviendo. Y pareciera que hay gente que no le presta atención a ese tema. Entonces, una forma de cuidarlo es siendo disciplinado, haciendo las cosas correctamente. Pero también hay que tener en cuenta que ese trabajo lo puedes tener hoy, pero mañana, por la situación que se está pasando, puede que no lo tengas. Entonces, hay que ver la forma de guardar un poquito, que fue con lo que yo comencé. Y hay una norma que no está escrita, pero que siempre me la han dicho, y tú has hablado de eso, Orlando. Debemos tener lo referente a X cantidad de meses de sueldo, tratar de tenerlo guardados en una cuenta, porque eso nos puede ayudar a amortiguar el golpe mientras conseguimos un nuevo trabajo. ¿Qué consejo le das a la gente en cuanto a la cantidad de dinero que debe tener guardado por si queda sin trabajo? Sí, mira, Álvaro, hay una fórmula mágica que dicen que es 6 meses.
Esa es una fórmula mágica, eso no me lo inventé yo, eso está documentado. Sin embargo, yo siempre les digo a las personas, 6 meses de gastos, ¿sí? Y mira que ya yo no hablo ni de salario, porque hay gente que vive al día. arropándose más allá de lo que la manta da. Entonces eso significa que si usted gana $1,000, pero usted se gasta 1,200, entonces tú tienes que tener 6 meses a razón de 1,200 mensuales ahorrados para cuando ese trabajo ya no esté allí, usted tenga como hacerle frente a sus responsabilidades y también a sus deseos, porque usted tiene un estilo de vida que obviamente sobrepasa sus ingresos. Pero aquí hay que tener cuidado con algo, Álvaro, y tú como periodista y Lisbeth también, siguen muy de cerca los comportamientos de la economía. La economía nuestra no está flotando, no está despegando como debería despegar, y las cosas están complicándose. Eso significa una sola cosa, de que si usted queda sin trabajo hoy, y esto es importante para todos los oyentes, si usted queda sin trabajo hoy, dependiendo de sus competencias, sus habilidades, su educación, su experiencia, usted va a tener un tiempo en el que va a tener que volver a reinsertarse. Esos tiempos se están extendiendo, es decir, a las personas les está tomando más tiempo conseguir un empleo. Eso significa, señores, comiencen a crear ese fondo de emergencia ya no para 6 meses, ya tenemos que ir pensando en un año, porque la situación económica no nos está ayudando. Es decir, no es como en los tiempos de bonanza que usted dice, yo dejo mi trabajo y yo pasado mañana trabajo en otro lugar. Ya eso no está pasando. La situación está muy compleja y a las personas les está tomando más tiempo. Entonces, ya 6 meses no es suficiente, porque probablemente pasaron los 6 meses, usted todavía no se ha reinsertado en un nuevo trabajo y ya se le acabaron los fondos. Entonces ahí tenemos otro problema. Entonces, ya la fórmula de los 6 meses, Álvaro, vamos a hablar del caso típico Panamá, ya no funciona. Bueno, ya lo saben, señoras y señores. Así que a prestarle atención a este tema y no haga locuras, porque la gente cree que es fácil emprender un negocio. No, yo con la plata toda que recibí o que tengo ahorrada voy a meterla en un negocio porque me va a ir súper bien. Si usted no conoce y no tiene un estudio de mercado, aunque sea pequeño, y no tiene garantizado de que, oye, voy a echar para adelante, mejor dele con calma. No se meta a invertir todo porque puede perderlo todo. Así de sencillo, don Orlando, para cerrar. Sí, Álvaro, lo que acabas de mencionar es bien importante. Educarse, esa es la clave en todo esto. Tú lo dices, no hacer locuras, y sí, hacer locuras está en la mente de las personas, sobre todo cuando ven algo de dinero o se encuentran en una situación difícil, pero hay que educarse, hay que comenzar a pensar con mente fría, con estrategia y obviamente siendo críticos. Y el hecho de que, es que alguien lo hizo y le fue bien, eso no significa que a usted le va a pasar igual. ¿Okay? Ojo con esto, hay que ser más crítico, hay que analizar y hay que tomar decisiones. No estamos diciendo que seamos cobardes, no, lo que estamos diciendo es que debemos ser cautelosos. ¿Okay? Aquí la palabra clave es cautela antes de tomar una decisión que finalmente nos lleve a una posición aún más difícil de la que estábamos tratando de resolver. Porque usted resulta que usted lo despiden de su trabajo, dice, ahora que yo voy a agarrar todo este dinero y ahora lo voy a meter en esto y yo me voy a dedicar a eso, y no le fue bien. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento, le faltó guía, le faltó experiencia, le faltó compromiso. Ojo con esto, el panameño es muy dado a que la primera venta que hice y ya me la quiero gastar, sin darte cuenta de que esa venta no es toda tuya, ¿sí? Y tienes que comenzar a crear las reservas para que ese negocio siga fluyendo. Eso se llama cash flow y con todo gusto podemos hablar de ese tema más adelante también. Bueno, gracias, Orlando. Vamos a deportes. Cambio.